haber roto el hielo de esta manera. Vamos ya con nuestro primer bloque temático y con nuestro primer invitado, que es a lo que hemos venido, a conocer cómo va a ser la ciudad en los próximos años. Vamos a hablar de planificación urbana sostenible y nuestro primer ponente es Carlos Moreno. Carlos Moreno es un urbanista franco-colombiano, es creador del concepto Ciudad de los 15 minutos, adoptado en ciudades como París. Les cuento, es asesor de organismos internacionales y ha sido premiado por ONU Habitat y la Obel Foundation. Carlos es un referente mundial a la hora de hablar de sostenibilidad urbana y ha titulado su ponencia Reimaginar Santa Cruz hacia una nueva narrativa de ciudad. Carlos, tan amable, el micrófono es suyo y estamos encantados de recibirlo y de oírlo. Muchas gracias. Bueno, muy buenos días a todas y a todos y gracias por este baño energético para comenzar. Un saludo especial a la Fundación Santa Cruz Sostenible, a Diego por su dedicación y esfuerzo para que esta jornada se realice y bueno, muy contento de estar aquí en Santa Cruz y es un honor de iniciar esta jornada de reflexión sobre el urbanismo y el futuro de Santa Cruz. He intitulado esta conferencia de inauguración Reimaginar Santa Cruz hacia una nueva narrativa de ciudad. Efectivamente, cuando hablé con Diego, me comentaba que estaba interesado en evocar los trabajos que tengo con mi equipo en la Universidad de París I, Panthéon-Sorbonne, sobre la proximidad como palanca de transformación urbana y territorial en el siglo XXI y que sería interesante de ver qué fuentes de inspiración para Santa Cruz pueden tenerse alrededor de experiencias internacionales que he tenido la oportunidad de inspirar o de liderar, como ha sido el caso en la ciudad de París con nuestra alcaldesa Ana Hidalgo, que lleva 12 años de transformación bastante profunda. Entonces, pensé que dándole un poco la vuelta al mundo, como voy a hacerlo, proponiendo fuentes de inspiración para la transformación de Santa Cruz, había esta necesidad de cierta urgencia de pasar de estructuras arquitecturales icónicas que existen aquí en Santa Cruz, como esta obra muy conocida a nivel internacional de Calatrava, que es un icono arquitectónico, diciendo que la estrategia de transformación urbana debe buscar, ante todo, revitalizar un tejido urbano, un tejido territorial, no solamente para desarrollar un proyecto urbanístico, sino ante todo para desarrollar un proyecto humano que permita mejorar la calidad de vida de los habitantes que viven en algún lugar que vamos a llamar el territorio. Y decía que con el proyecto que fue evocado de Santa Cruz Verde, 530.000 metros cuadrados, algo bastante único a nivel internacional, que es prácticamente otro escenario de transformación de ciudad, podíamos tener una visión estratégica y una acción política comprometida por el bien común para que Santa Cruz fuese un ícono territorial. Yo quería comenzar en la inspiración internacional, en la inspiración mundial, diciendo, en el mes de noviembre estuvimos reunidos, la comunidad internacional que se ocupa de ciudades y territorios en el Cairo, Egipto, en el marco del 12º Foro Urbano Mundial. Y este escenario, que se reúne cada 2 años, se hizo bajo el tema Todo comienza en casa, acciones locales para ciudades y comunidades sostenibles. Y la declaración final que se publicó el 8 de noviembre, en lo que respecta a la transformación urbana y territorial, el punto 5, que es el punto de ese tema, dice, hay que situar
la proximidad y la circularidad en el centro del desarrollo urbano contemporáneo y es absolutamente necesario. Y yo creo que es el primer tema de inspiración para Santa Cruz. Ir hacia la proximidad y la circularidad como el eje clave del desarrollo urbano para la calidad de vida. Más o menos en el mismo momento en Cali, Colombia, se produjo la COP16, que es la Copa de la Biodiversidad. En noviembre próximo tendremos la Copa 30 sobre el clima en Belém, en Brasil. Y esta COP de la biodiversidad en su declaración final dice una sola salud, One Health. Y dice las ciudades, sus habitantes, las sociedades, las plantas, los animales y el medio ambiente están interconectados. Y la salud tiene que verse de una manera sistémica. Y ciudad, territorio y salud tienen que estar en el corazón hoy en día de las políticas urbanas. Entonces, estoy ligando proximidad y circularidad con salud urbana, con salud territorial, y la estoy ligando con bienestar. Yo recibí una serie de documentos que Diego me transfirió muy gentilmente, y me gusta hacer experiencias con matemáticas y estadística de qué dicen esos documentos, cuáles son las palabras claves. Y me pareció interesante de observar que frente a los documentos habían de estas palabras claves sobre Santa Cruz de Tenerife, la naturaleza, la fragmentación, la desigualdad, las escalas, la refinería, el reequilibrio, la oportunidad, la integración, la ciudadanía, la ordenación, los mecanismos. Y es interesante porque las matemáticas, que es mi disciplina, no soy ni urbanista ni arquitecto, aunque reciba premios de urbanismo y arquitectura, mi disciplina fundamental es matemáticas, computer science. Hace 20 años trabajo en urbanismo y arquitectura, pero ofrece una mirada bastante interesante bajo un ángulo que nos permite hablar con toda la comunidad mundial del urbanismo y de la arquitectura, para identificar efectivamente cuáles son los elementos claves que podemos llevar hacia una transformación. Tengo el honor de ser invitado mañana a una reunión de trabajo más específicamente técnica sobre la problemática urbana y territorial aquí en Santa Cruz. Entonces, no voy a desarrollar los temas que están indicados, pero los estudié, hice una memoria de unas 40 páginas para Diego y para la Fundación Santa Cruz Sostenible, que voy a presentar mañana a los equipos técnicos. Pero quería decir simplemente a manera de introducción que tenemos que tener un diálogo entre el Plan General de Ordenamiento y la Estrategia de Desarrollo Integral Local para enfocar esos dos elementos claves que son, de una parte, el análisis territorial y, de otra parte, ir hacia el urbanismo del siglo XXI, que está conformado hoy en día con una visión que es no solamente la proximidad y la circularidad, como lo he evocado, que vamos a resumir en proximidad sostenible, incluyendo la problemática de la salud y del bienestar, sino que tenemos que incluir igualmente una nueva economía geográfica, que estoy resumiendo en esto que está evocado allí, una nueva economía geográfica de la proximidad sostenible, para tener una territorialidad de acceso a servicios, redes de centralidades policéntricas en Santa Cruz, la movilidad como un servicio y no como una fuente de estatus social con el auto. Hay más autos que personas, inclusive aquí. Una economía de proximidad y una animación barrial de revitalización. Si quisiera resumir en 5 ítems, lo que voy a presentar mañana son esos 5 ítems, pero que salen de un contraste entre lo que he leído en el Plan General en curso de reescritura y la Estrategia de Desarrollo Local Integrado, para poder ir en esa vía de luchar contra esos elementos: fragmentación, desigualdad, movilidad urbana en vehículo privado, baja utilización del suelo y, sobre todo, la cohesión social, que tiene hoy en día una fuerte vulnerabilidad territorial, en particular amenazada, como en muchas islas, por la fenomenología del sobreturismo y la sustracción del parque, de la cantidad de viviendas que desaparecen por una oferta de turismo, las plataformas Airbnb y otras, que quitan
oferta turística y cambian el modelo de la ciudad porque son lugares en los que no hay vida, sino solamente por pequeños momentos. Comentábamos con Diego ayer, se sustrae las zonas no habitadas porque representan parques o lugares de naturaleza. La densidad que estamos viviendo aquí es una densidad alta, con una problemática de vivienda asequible prácticamente del nivel de las capitales europeas que hoy en día están atravesadas por eso. Entonces, finalmente, si queremos inspirarnos para evocar las transformaciones urbanas que nos son indispensables, insisto en esta nueva economía geográfica de la proximidad sostenible. Es bajo ese lente que podemos entender el éxito internacional mundial del concepto que es desarrollado primero en París y luego a nivel mundial, la ciudad de los 15 minutos, el territorio de la media hora. Hay muchas maneras de evocarlo hoy en día, la ciudad de los X minutos, la ciudad de la proximidad, que yo llamo la ciudad o el territorio de la proximidad feliz. Y tenemos dos fuentes de inspiración. El premio Nobel Mohamed Yunus, gran amigo con el cual nos hemos inspirado con su libro Un mundo de triple cero, en CO2, cero en pobreza y cero en exclusión. Y nuestro colega, Premio Nobel de Economía, Paul Krugman, con quien tenemos un grupo de trabajo desde hace ya 2 años con la Regional Science Association. Y Paul recibió el Premio Nobel en 2008 de Economía por la nueva economía geográfica y lo hemos cursado con el concepto de la proximidad feliz y por eso lo llamamos la nueva economía geográfica de la proximidad durable. No se trata solamente de luchar contra el cambio climático, reduciendo nuestras emisiones de CO2 y preservando la biodiversidad. No se trata únicamente de revitalizar nuestros barrios con más interacciones sociales, con la recuperación del espacio público, sino igualmente de regenerar la economía con un modelo económico del siglo XXI que no esté supeditado a lo que se pasó en el siglo XX, que generó mucha desigualdad, mucha gentrificación, muchas dificultades y tensiones sociales que estamos viviendo actualmente. Con Paul Krugman lo llamamos entonces la proximidad en la nueva economía geográfica. Retomando las enseñanzas del pasado, hemos escrito con Paul y con mis otros 2 colegas, Karima Kurtit y Peter Nischkamp, un artículo recientemente en el que decimos que tenemos que inmergirnos en la sabiduría de lo que fue ciudades a la escala humana anteriormente, en un momento de incertidumbre internacional, de incertidumbre mundial. No sabemos a dónde vamos, tenemos tensiones muy fuertes, tenemos todos los impuestos que Trump quiere aplicar aquí y allá, tenemos una pérdida de creación de valor económico, tenemos tensiones y en el momento que las tensiones atraviesan los estados y nos siembran incertidumbre, el valor más estable y más seguro hoy en día son las ciudades. Es alrededor de las ciudades que podemos recomponer un tejido social, que podemos crear una vía económica y una vía social que nos permita afrontar un futuro en el cual la resiliencia no es solamente resistir al cambio climático. La resiliencia, lo vemos en estos momentos, es resistir a la crisis económica, es resistir a la crisis social, es resistir a los impactos de la salud urbana amenazada por las pandemias. Es igualmente resistir a los impactos de la mineralización de la ciudad, de la utilización exagerada del auto particular, de la falta de transporte público que hace que se convierta masivo en horas de punta. Y es resistir a todas esas situaciones en las que de un momento a otro aparecemos cortados de medios de transporte por las lluvias, por las inundaciones, por las olas de calor. Entonces, en el Foro Mundial Urbano, en Egipto, en noviembre, yo presenté un concepto que ha tenido igualmente éxito, que es el concepto de la proxiliencia. Y la proxiliencia significa que la resiliencia indispensable, ecológica, económica y social, hoy en día nuestra mejor arma es la proximidad. La proximidad pertenece al mundo urbano desde que las ciudades existen hace 5.000 años en Mesopotamia. La proximidad es aquello que crea vínculos, no es la distancia solamente, es igualmente el aspecto social, es la interacción,
es igualmente la proximidad cognitiva, es igualmente la proximidad en inteligencia emocional, en el afecto, en reconocer al otro, en respetar al otro, en decir buenos días, en abrazarlo, en comprar en un comercio cercano, en ir a un médico y poder establecer un vínculo con la salud. Una consulta médica sobre dos en las ciudades está ligado a las angustias de ir bien o no ir bien para las personas mayores de 55 años. Es simplemente un lugar con el que se puede hablar un médico, sabiendo que una sobredosis no tiene una consecuencia en un tratamiento. Entonces, las proximidades, que no solamente una, representan la mejor resiliencia urbana y territorial porque nos permite crear lugares mucho más calmados. Y cuando hay crisis, gracias a esa proximidad, cuando no hay tren porque hubo una inundación, como pasó en Valencia, cuando hay olas de calor que no te puedes salir, como pasó en Grecia recientemente, antes del verano, como pasa en muchas ciudades en las cuales no hay agua, como pasa hoy en día en Bogotá, un año sin agua en una capital de 9 millones de habitantes. La proximidad es lo que puede crear los vínculos mayores que pueden regenerar la manera de vivir en la ciudad. Entonces, hoy en día, aquí en Santa Cruz se plantea esta misma cuestión. ¿Cómo crear una narrativa de ciudad y de territorio en la cual podemos generar una convergencia, un consenso en el cual seamos partícipes de una transformación? Lo más difícil es crear un sentimiento colectivo de pertenecer a algo. Y la dificultad en nuestras ciudades es que ese sentimiento colectivo de pertenecer a algo ha desaparecido. Y por lo tanto vivimos en ciudades en la cual, a pesar de ser una ciudad con densidades, la gente se siente sola. La gente no se conoce en un edificio, no se conoce en el barrio. La gente no tiene tiempo para decirse buenos días. Se levanta temprano y llega tarde. No tiene la capacidad de generar un vínculo, inclusive con su propia familia. La tasa de divorcios y el peso de los divorcios en las mujeres con hijos se convierte en una fuente de tensiones económicas y sociales mucho mayores. Por esa razón queremos crear una narrativa de ciudad y territorio que regenere el vínculo de pertenecer a una ciudad, a un territorio, a una comunidad. Y son esos 6 elementos que reivindicamos como elementos claves. Una identidad reforzada. Yo estoy aquí. Del punto de vista científico estamos hablando de la topofilia. Topofilia. Amar un lugar, amar mi calle, mi barrio, mi área, mi ciudad. Proximidad y circularidad, como lo he explicado con el 12º Foro Mundial Urbano. Nuevas centralidades que me permitan ir en contra de la saturación. Una de las dificultades urbanas del malestar es la sobresaturación. Desaturar con nuevas centralidades. Una nueva economía geográfica, como lo dice Paul Krugman. Tener una economía que le llegue a toda la ciudad y que no esté concentrada solamente en los tradicionales Central Business District, en los barrios corporativos, en los barrios de negocios. Servicios equilibrados, servicios de salud, servicios culturales, servicios de educación, servicios de deporte y bienestar con calidad de vida. No es solamente el cuidado, es ir más allá del cuidado. Considerar que la política de la ciudad, cuando no hay bienestar, no hay calidad de vida. Y el bienestar es integral. One Health, como dice la Copa 16. Esto es lo que constituye el éxito de París. Cuando el mundo entero en el verano pasado vio los Juegos Olímpicos en presencia o a distancia, vieron lo que fue el sentimiento de una ciudad que se transformó no en un estadio, ni en 2 ni en 3, en toda la ciudad. El éxito de los Juegos Olímpicos en París fue la idea visionaria de la alcaldesa Ana Hidalgo. En el 2014, cuando dijo, hace 11 años, los Juegos Olímpicos en París serán los Juegos de toda la ciudad, no de la gente que puede ir a pagar en un estadio la inauguración y luego ir a llorar en el mismo estadio pagando aún más caro cuando se terminan los Juegos. Y por eso los Juegos se dimensionaron en toda la ciudad. Y el urbanismo táctico se desplegó en toda la ciudad.
Y por eso hay todas esas fotos icónicas debajo de la Torre Eiffel, en la Plaza de la Concorde, en la Plaza de la Nation, en Montmartre, en todos los lugares en los cuales la ciudad se transformó para acoger los Juegos. Y solamente se construyeron 3% de instalaciones nuevas, 97% fue el urbanismo táctico, la reutilización en toda la ciudad. Y es lo que permitió retomar hilos conductores de ciudad como el río Sena. Nunca antes se había visto una inauguración en los Juegos Olímpicos modernos en los cuales el desfile fuera con barcos en el río Sena, con obras artísticas, con obras culturales, que manejan ese sentimiento de pertenecer a una ciudad. Y la alcaldesa de París lo dijo cuando hizo su campaña electoral en el 2020, cuando adoptó en el 2019 mi trabajo de investigativo con la ciudad de los 15 minutos, diciendo será un proyecto estructurante para que la proximidad sea la columna vertebral que le dé coherencia a todas las políticas urbanas. El éxito de París no es de tener calles en las que se camina mejor, no es de tener 1.200 kilómetros de bicicleta, aunque es fundamental. No es de recuperar solamente el Sena, no es de suprimir autopistas al lado del Sena, aunque es indispensable. No es de haber transformado nuestras escuelas para que delante de las escuelas, 200, sean ahora calles sin autos abiertas para la gente. El éxito de París viene de un plan estratégico que ha sido hecho para que la ciudad en su conjunto se transforme a nivel de la ecología, claro está, caminar más bicicleta, más zonas verdes, pero al mismo tiempo cambiar el modelo económico y cambiar el modelo de interacción social. El 23 de marzo se hizo un referéndum en la ciudad para votar por 500 más calles verdes, calles en las cuales la circulación automotriz se reduce de un solo carril y el resto ahora son zonas verdes. No se trata de interrumpir la circulación en toda la ciudad, sino de tener lugares en los cuales el auto transita, pero desaparece el parking, desaparecen los autos ventosas que se instalan todo el día, desaparece esa estadística de un auto que solamente rueda 3% de su tiempo útil y 97% está como una ventosa pegada en el espacio público. Esas son transformaciones fundamentales que obedecen a un modelo de ciudad en el cual la proximidad y la circularidad está en el corazón. No solamente estamos orgullosos porque cada 4 minutos tengamos una panadería, lo que es el caso, pero en el mes de marzo pasado se ha lanzado un website y se ha lanzado una serie de documentos, barrio por barrio, 17 barrios, ahí pueden observar, en los cuales se le explica a cada parisino dónde están los servicios fundamentales accesibles en su barrio, en su proximidad, en circularidad. Ese es un website del cual estamos muy orgullosos porque simplemente yo decía, entrando la geolocalización, me dicen todo lo que tengo en los círculos más próximos, no solamente en caminar y en bicicleta, sino a nivel ecológico, económico y social. Y eso es el elemento clave. Cuando la ciudad de París dice, nosotros le apostamos a la proximidad, es a una proximidad que cambia la vida en el espacio estratégico de lo que es un proyecto de ciudad. La real transformación de París, queridos amigos, es esa. En noviembre del 2024, después de 3 años de trabajo, cuando la alcaldesa llegó con el proyecto de la ciudad de los 15 minutos, se votó en el Consejo de París a la mayoría el nuevo proyecto de ciudad que se llama el Plan Local de Urbanismo Bioclimático, que es el proyecto de urbanismo, la nueva ley de urbanismo válida para los próximos por lo menos 10 a 15 años. La última vez que hubo un plan fue en el 2000. 23 años hemos votado un nuevo plan que plantea esa estrategia en el largo plazo. La naturaleza como bien común, vivienda asequible, muy importante en toda la ciudad, no solamente en ciertos lugares, barrios con bajas emisiones de carbono, salud ambiental, identidad urbana, hiperproximidad, ciudad resiliente.
Ese proyecto fue votado y hoy en día constituye la ley urbana. La vivienda asequible que queremos pasar de 22 a 35% tiene que ser en toda la ciudad. La gentrificación es cuando en un barrio del oeste, los barrios ricos, hay solamente 2.2% de vivienda social y que en los barrios populares hay 42.2% de vivienda social. Esa es la gentrificación con la que tenemos que luchar. Y por esa razón nuestro proyecto de proximidad y circularidad con la ciudad de los 15 minutos busca subir esa tasa de vivienda social para que sea asequible. Esta foto es muy conocida porque era la Rue de Rivoli hace 30 años y esta es la Rue de Rivoli hoy en día. Pero hay más transformaciones. Esta era hace 30 años debajo de la Torre Eiffel. Esto es ahora después de los Juegos Olímpicos. Esta es la Place de la Concorde, que es un lugar histórico dedicado a los autos. Después de los Juegos Olímpicos es para los peatones y este es el nuevo proyecto que fue aprobado y votado por una comisión de todos los partidos políticos y que se puso de acuerdo en que sea la nueva forma urbana de la Place de la Concorde. Esta es la transformación de las escuelas. Ana Hidalgo dijo con la ciudad de los 15 minutos, la escuela va a ser la capital de mi barrio. La primera medida que se adoptó fue abrir los fines de semana los patios de las escuelas para que se convirtiera en un espacio de bien común. Y la segunda fue transformar todas las calles delante de la escuela para que sea un espacio público de bien común sin autos. Eso es lo que representa la transformación. Económicamente hemos creado una foncière de comercio, una agencia comercial para que se arrienden locales a bajo precio en toda la ciudad para instalar comercio. Panaderos, carniceros, pescadores, todo tipo de comercio local. Y las manchas azules es la presencia de esos lugares en toda la ciudad. Eso es lo que queremos, una ciudad con un comercio, actividad local, asequible a escala humana en hiperproximidad. Este es el mapa de la vivienda social en París. Esta es la gentrificación. Cuando me dicen, Carlos, tú estás creando gentrificación con tu proyecto de 15 minutos, estás creando guetos, la gente no puede salir. Digo, pero esto es una ciudad como París muy avanzada. En el oeste de París, 2.2%, 4.2% de vivienda social. En el este y en el noreste, 40%. Porque hemos colocado la gente pobre en viviendas de mal rendimiento energético y climático y en los barrios del oeste hemos permitido que se conviertan en hoteles particulares, en baja densidad o en las sedes muy prestigiosas de entidades corporativas. Y eso es lo que estamos combatiendo. Y lo estamos combatiendo con la ciudad de los 15 minutos, creando lugares de vivienda asequible, luchando contra la monoutilización de los edificios, promoviendo el uso mixto, transformando esos lugares para que sean no solamente de vivienda social, sino además de uso mixto con servicios que están a su lado. Y hemos creado muchas centralidades. Hay un libro que ha salido hace poco por el Pabellón del Arsenal con los 54 proyectos de centralidades. Escogí de estos 3 los nuevos barrios que se han creado partiendo de lo que nos une en esta conferencia, la regeneración urbana. Y uno de ellos es una antigua vía ferroviaria que en el corazón de París, 54 hectáreas, que servía solamente como lugar técnico para ferrocarriles. Y hoy en día es este barrio que hemos creado. 54 hectáreas. En cualquier business model constructivo sería en 54 hectáreas muchísimo más construcción para poder venderlo o alquilarlo a precios altos. No, se privilegió que sobre 54 hectáreas, 1/3 fuera un parque urbano lineal que se llama el Parque Martin Luther King. Y alrededor de él se construyeron 3 edificios, todos de gran calidad, y 50% del hábitat que se generó allí es hábitat social. 20% es hábitat en arriendo de clase media y 30% es de compra en propiedad para gente de mucha más riqueza. Si vienen a París, yo seré personalmente su guía para llevarlos a visitar
este lugar que ha ganado no solamente muchos premios internacionales, sino que además es uno de los múltiples barrios que se han construido de esta manera en todos los lados de la ciudad. Y este barrio está implantado ¿en dónde? En el noroeste de París, en uno de los lugares de gente mucho más rica, mucho más... Y todo el mundo me decía, Carlos, van a construir un parque en el que eso va a convertirse en las prostitutas, los drogadictos, las jeringas. Es uno de los barrios más seguros de París con la tasa de menos situaciones de violencia o de agresiones o de dificultad. Y todo el mundo me dice, bueno, claro, es que todo el mundo sabe que la alcaldesa es socialista y que a ti te gustan los socialistas también y tal y tal. Resulta que la presidenta de la región Île-de-France, la zona que rodea a París, 10 millones de habitantes, de derecha, competidora en la elección presidencial por la derecha contra Ana Hidalgo en la izquierda, me llamó y me dijo, Carlos, yo voy a lanzar un programa estratégico para la región Île-de-France, 10 millones de habitantes. Y va a ser el programa estratégico Île-de-France de 20 minutos. Mis consejeros no quieren que lo lance porque me dicen que estoy copiando a la socialista Ana Hidalgo. Y yo les he dicho que no estoy copiando a Ana Hidalgo, sino que me estoy inspirando del que inició el concepto, Carlos Moreno. ¿Le parece que nos veamos y hablemos? Claro que sí, veámonos y hablemos. Este proyecto fue votado en su primera versión en julio del 2023, en su segunda versión en noviembre del 2024. La región Île-de-France de 20 Minutes. Significa 32 nuevas centralidades, significa 144 nuevas polaridades. Un proyecto desde el 2023 hasta el 2040 para transformar este territorio en la misma vía. Pero entonces los colegas me dicen, sí, pero eso es París y 10 millones de habitantes y entonces eso son solamente las grandes metrópolis que se pueden meter en eso que tú estás hablando de proximidad y circularidad. Yo vivo en un pueblo, hay 5.000 personas, ¿cómo? Eso no... Este es el alcalde, miembro de la Academia Polaca de Ciencias, Arkadiusz Pitak, Pleszowa, a 90 kilómetros de Poznań, 15.000 habitantes. Ejemplar. Él ha construido su proyecto Pleszowa de 15 minutos, miasto de ciudad en polonés. Y es hoy en día un proyecto que ha ganado igualmente muchos premios, se ha convertido en un ícono para mostrar que sí es posible transformar, aún sea en un pequeño pueblo, 15.000 habitantes, 5.000 habitantes. Esta es su transformación. Y esto lo tenemos en el mundo entero. Y no se llama en toda parte ciudad de 15 minutos. Se llama ciudad de 10 minutos como en Utrecht, la ciudad de Cecil. Se llama en Melbourne, en Australia, la ciudad de 20 minutos. En Ottawa, el vecindario de 15 minutos. En Argentina se llama la ciudad completa, el barrio vital. Y estamos hablando de una visión con metodología que se ha desarrollado a nivel mundial con diferentes implementaciones. Nuestros amigos de Múnich han resumido en estos 8 elementos lo que constituye el corazón de nuestro proyecto. Proximidad a servicios esenciales, densidad orgánica, usos mixtos, espacios públicos de calidad, transporte público eficiente, movilidad bajo carbón, inclusividad social, ubicuidad tecnológica para acceder a más servicios. Estamos hablando de la circularidad social. Estamos hablando de la circularidad social para introducir algo esencial que es la mixidad funcional. 6 elementos claves. Cómo me alojo, cómo trabajo, cómo hago mis compras, cómo accedo a mi bienestar en salud, cómo accedo a la educación y cómo accedo simplemente al descanso. En una integración policéntrica. Ya no estamos hablando de alojarse, estamos hablando de habitar, que es la gran diferencia. Durante mucho tiempo la política urbana fue alojar a la gente. El derecho a la ciudad de Henri Lefebvre era el derecho a un alojamiento. Estamos hablando del derecho a habitar en la ciudad, del derecho a vivir en la ciudad. Mi próximo libro en español, salió próximamente, se llama El poder de la proximidad, ciudades para vivir, no para alojarse. Habitabilidad, con distancias bajo carbono en una estructura policéntrica. Eso es lo que hemos desarrollado con una metodología buscando el aumento de la calidad de vida. Hemos definido 3 indicadores de bienestar personal, social y ambiental
con 6 elementos claves, cada uno en un color que estamos mezclando. Y esa mezcla es lo que le llamamos el arco iris de la alta calidad de vida social. Mezclar el alojamiento con el trabajo, con las compras, con la salud, con la educación, con el descanso. Eso es lo que estamos llamando un arco iris que queremos que haya en toda parte. El filósofo Pascal, cuando escribió sus pensamientos en el siglo XVI, hablando de Dios, decía, Dios es una esfera cuya circunferencia está en todas partes y cuyo centro está en ninguno. En un mundo mayoritariamente urbano, sin hacer sacrilegios y con el respeto a Pascal, he parafraseado esa frase, diciendo la ciudad es una esfera cuya circunferencia debe estar en todas partes y su centro en ninguno. Eso que queremos además implicar los habitantes. La proximidad no es la misma para un joven, para una persona mayor con hijos, sin hijos, para una pareja que tenga un trabajo ejecutivo. Entonces tenemos que adaptarlo y para eso hemos desarrollado herramientas que nos permiten saber qué piensa la gente, cómo la gente retoma esas ideas de proximidad. Y la proximidad no es solamente estar cerca de Diego. Hemos redefinido un modelo con 3 proximidades distintas. La proximidad más cercana, la proximidad intermedia y lo que le llamamos las centralidades. Son 3 anillos de proximidad que nos permiten modelizar los servicios a los cuales podemos acceder a pie, 4 minutos, a pie, en bicicleta o en coche. Y es a partir de allí que lo mezclamos con la ciencia, con la data ciencia, con las matemáticas y al mismo tiempo con el empoderamiento ciudadano a través de talleres participativos. Eso es la metodología cuantitativa, las mediciones, y cualitativa, qué piensa la gente y cómo podemos empoderarlo. Cuantitativa utilizando las tecnologías modernas, las matemáticas, los datos, la inteligencia artificial, mediciones de nueva generación algorítmica del espacio público. Y al mismo tiempo ofrecer una visibilidad al espacio público, cómo se vive, cómo las zonas son utilizadas, quién vive allí, de qué manera se puede hacer. Y con los talleres de proximidad, interrogar a la gente, que la gente dé su opinión, que cada cual nos diga qué piensa. Recoger esos perfiles y contrastarlos con las informaciones geoespaciales, con el perfil de los habitantes que pensamos que viven allí porque lo hemos trabajado con ellos. Una de las cosas que más me ha entusiasmado es cuando he ido en Corea del Sur, a Busan, y que he visto la transformación. Imagínense un lugar en el cual el modelo económico de la ciudad ha cambiado, porque esas pastillas con una B, que es la B de Busan, tiene un código QR y la gente tiene una apps con una tarjetica y esa pastilla se ve en muchos lugares de la ciudad. ¿Y qué permite? Permite que cuando yo voy a un lugar de proximidad que tiene el número 15 de 15 minutos, con mi apps voy a identificar el código QR que va a cargar puntos en mi tarjetica y los puntos de mi tarjeta se convierten en dinero que me permite comprar en todos los lugares que tienen ese afiche, porque son lugares de proximidad que hacen parte del nuevo económico modelo de la ciudad. Y esa es la apps que permite manejar los puntos. Inclusive hay muchachos, la muchachita que está aquí que me explicaba, decía, yo todos los días hago 1 hora para ir el código QR para acumular puntos y cuando salgo del trabajo voy a hacer mis compras con esto. Y además, si hago 10.000 pasos, en la tarjeta se aumenta un bonus que permite, eso es implementaciones interesantes. Para finalizar me dicen, eso está muy bien, pero Busan, eso es en Asia, Europa. En América Latina, esto es lo que está haciendo Clara Brugada en México, las utopías, la proximidad. Ella fue alcaldesa de Iztapalapa, 15 lugares de proximidad que fueron creados recuperando simplemente cosas que estaban mal utilizadas, un barco. Ella fue a comprarse un barco mal utilizado y se convirtió en la utopía barco. Un avión que se convirtió en una de las grandes bibliotecas, esta utopía, que tiene lugares de educación, de piscinas, de espacio público, una cantidad de nuevas centralidades que han disminuido de 42% la violencia. En Ciudad de México, 22 millones de habitantes, ella lanzó la construcción de 100 utopías, 15 por año, que están en curso. Para finalizar,
estamos aquí en Santa Cruz de Tenerife. Es un lugar espectacular para la transformación de 530.000 metros cuadrados de lo que le llamamos los brownfield, una zona polucionada que hoy en día está en el corazón de políticas europeas. Yo tengo el orgullo que en el MIPIM de hace pocas semanas en Cannes, este proyecto que fue la recuperación del brownfield de Lodz en Polonia ganó 2 premios. El premio de la mejor regeneración urbana mundial y el premio especial del jurado. Hicimos ese proyecto de un Santa Cruz de Tenerife más pequeño, es un proyecto extraordinario que hoy en día funciona, en el cual se transformó una zona industrial en un barrio de proximidad, en un barrio de circularidad. Yo pienso que Santa Cruz Verde, y termino, eran 40 minutos, me queda 1 minuto, Santa Cruz Verde es, en esta línea de los brownfield, un proyecto a regenerar de manera ejemplar. 530.000 metros cuadrados, un poco más, una nueva centralidad verde habitable y productiva, una articulación con una nueva movilidad sostenible y vivienda asequible, una integración con lo que se ha hablado del parque científico y la universidad, pero igualmente tener un vínculo con lo que hemos hablado, un territorio de isla, un territorio portuario y un territorio costero. Con Miriam hablamos, la palabra litoral tiene que existir, no simplemente como el lugar en el que vamos con una sombrillita a evitar el sol y a meternos crema y a ver el atardecer. No, tenemos que convertirlo en lugar de vida. Y esa nueva centralidad de 530, 570.000 metros cuadrados tiene que articularse en un proyecto de ciudad. La regeneración urbana no es la regeneración urbana de CEPSA, es un proyecto de ciudad global, interconectado, en el cual el puerto, el litoral y como isla le damos una ejemplaridad en esta transformación. Esto es lo que voy a presentar mañana a los equipos, una proximidad funcional, una accesibilidad más equitativa para disminuir la presión sobre el auto particular, infraestructura verde de la cual se habló hace un momento, una economía de cercanía, un proyecto de vivienda digna y asequible, una política de cuidado, bienestar y cohesión social y resiliencia climática, porque estamos en uno de los lugares de Europa más impactados por la cuestión climática. Y por eso mañana les haré la propuesta de un proyecto demostrativo, no de la transformación de CEPSA, sino de un urbanismo de proximidad que a la escala de la ciudad demuestre que es viable, que es próximo, que es ecológico y que es democrático. Este es el documento que he preparado, que le he transmitido a Diego y que tendré el gran placer de presentarles mañana. 41 minutos, Diego me había dicho 40, perdón por el 1 minuto que pasó, pero fueron los agradecimientos. Fuerte el aplauso porque ha valido la pena el minuto, los 2 minutos. De verdad que gracias por haberte ajustado, Carlos, al tiempo y sobre todo por habernos contado bueno, pues cómo se diseña una ciudad como París, que estamos hablando del país, además, más visitado, de la capital del país más visitado del mundo, que es Francia. Después está España y después está Estados Unidos. Me ha encantado lo de la palabra proxiliencia y lo de los autos pegados como ventosas. Es curioso, ¿no? El 3% de circulación, 97% del tiempo parados como ventosas en una ciudad. Muchísimas gracias de verdad por la intervención.